Muy buenas tardes, amigos y amigas de revistas de Magazine Chile. ¿Cómo están? Cuando son las 20:05 de este día 10 de febrero del año 2021, comenzamos un nuevo episodio de este debate constituyente que hacemos aquí en revista de Magazine Chile. Hoy, como vamos a hablar de un tema que es súper importante, que ha estado en boga, el aborto. El aborto en Chile, cómo la nueva constitución va a poder empezar y cómo los constituyentes deben empezar ya a hablar de esto. Incluso unos temas muy importantes, ¿se debe discutir antes o después de la votación de los constituyentes? Para eso vamos a tener hasta dos invitadas, Natalia González, del Distrito 17, y María Francisca Plaza, del Distrito 4. ¿Cómo están? ¿Cómo está Natalia? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes, María Francisca. Buenas tardes también a todas las personas que nos están viendo ahora en directo. ¿Todo bien por acá en el Maule? Oye, qué bueno que esté todo bien en el Maule. ¿Cómo está María Francisca? Muy bien, Claudio. Saludar también a Natalia, a todas las personas que nos están viendo y muy agradecida por esta invitación. Todo bien acá en la región de Atacama, que es el Distrito 4. Sí, la gente se pregunta muchas veces por qué tenemos diferentes distritos. Entonces, es bueno que los mismos constituyentes, que después probablemente, si es que ustedes ganan, se van a igual volver a ver dentro del hemiciclo y van a poder discutir. Entonces, ahora es igual un momento para tomar la temperatura de cada distrito está pasando y, por supuesto, hacer una bajada regional. Antes de comenzar con el tema, como ya conocimos a Natalia, le vamos a dar la oportunidad a María Francisca para que se presente. Así que, María Francisca, cuéntanos un poquito sobre ti, cuéntanos cuál es tu profesión, qué es lo que haces y por qué eres candidata constituyente. Perfecto. Bueno, yo soy oriunda de la región de Atacama. Yo siempre digo con mucho orgullo que soy de un sector rural de la región de Atacama, de un pueblito muy chiquitito que se llama San Félix, donde hice mi enseñanza básica. Después mi enseñanza media la hago en la ciudad de Vallenar. Luego me traslado a la región de Coquimbo a estudiar Derecho. Yo soy abogada de profesión. Y vuelvo a mi región y a mi comuna, donde trabajé por 4 años en la Municipalidad de Alto del Carmen. Fui abogada, fui directora de desarrollo comunitario, por 4 años estuve ahí, y después me dio por poner mi oficina particular, pensando ya que había dejado el mundo público. Entre medio me inscribo en mi partido de la que soy militante, en Evópoli, y un día me llaman para ver si puedo ser seremi de gobierno. Al final fui seremi de gobierno, ejercí el cargo un poquito más de 2 años. Acá en Atacama es la vocera de la región de Atacama, y renuncio justamente para emprender este desafío que me propone Hernán Larraín de ser candidata a la Convención Constituyente. Mira, si te soy súper sincera, yo cuando acepté ser seremi de gobierno nunca había ejercido un cargo de ninguna índole, nunca había estado muy ni ahí con la política tampoco. Pero son esas oportunidades que se te presentan de repente y tú dices, ¿sabes qué? Esto a lo mejor no me va a pasar 2 veces en la vida. Voy a ver si me gusta, vamos con esto. Y estuve ahí 2 años, pero tampoco muy segura de si seguía en esto, nunca pensando en postularme a algo, pero sin lugar a duda, y creo que Natalia lo va a entender acá, cuando uno tiene esta profesión de abogado, cuando además aspira a un Chile mejor, a un Chile más justo, más inclusivo, más libre, este proceso constituyente de verdad que fue súper emocionante. Y cuando se me propone este nuevo desafío, yo dije, vamos con esto. Perfecto. María Francisca, gracias por compartir tu experiencia. Con la principal del día de hoy, el aborto en Chile. El aborto es un tema que les compete a ustedes las mujeres, por supuesto, y en una menor medida a los hombres, por el tema familiar, pero siempre es la decisión de ustedes. La pregunta, vamos con la primera pregunta y la más importante. Para primero empezamos con Natalia, y es, ¿se debería despenalizar el aborto en Chile? Natalia González, empieza tu tiempo de 4 minutos, empieza ahora. Vale.
A ver, la pregunta igual es un poco engañosa porque en la actualidad el aborto está despenalizado en Chile. Hay que reconocer que existe una ley, que es la ley de despenalización en tres causales, que contempla ciertas excepciones eh, al castigo, digamos, al castigo penal respecto de aquellas mujeres, aquellos facultativos o médicos u terceros que participan en la comisión de un aborto. Entonces, en la actualidad, el aborto está despenalizado, pero en estas tres causales que, como ya dije, son excepcionales, que son en aquellos casos en los cuales se presenta un peligro de salud para la madre, alguna inviabilidad del feto con la vida extrauterina, y también está despenalizado en aquellos casos en los cuales el embarazo es producto de una violación. Entonces, por lo tanto, ya tenemos nosotros una despenalización del aborto en estas tres causales. Ahora, lo que se está discutiendo en el Congreso es una ley de despenalización del aborto bajo un sistema de plazos. ¿Qué significa esto? Que se permitiría el aborto libre, sin expresión de causa, durante las primeras 14 semanas de gestación. Por lo tanto, ante esta pregunta, si acaso se debería despenalizar el aborto, ya tenemos una despenalización en tres causales y mi respuesta es afirmativa respecto de la despenalización del aborto en las primeras 14 semanas de embarazo. Más de minutos. Estamos en el minuto 30. ¿Quieres complementar algo más? Bueno, además complementar que esta despenalización va de la mano justamente con los compromisos que asume el Estado de Chile al ratificar distintos tratados internacionales respecto de la no violencia hacia la mujer y respecto de eliminar las distintas causas de criminalización hacia la mujer y también de discriminación. Por lo tanto, esta despenalización es en el fondo por así decirlo, un paso dentro de un camino que ya ha emprendido el Estado de Chile y que es un camino que justamente va de la mano con la evolución de la sociedad actual. Por lo tanto, vuelvo a reafirmar que mi respuesta es positiva sobre la despenalización del aborto en las primeras semanas de gestación. Perfecto. Fueron 2 minutos 29, así que quedaste pues sobre. La pregunta para ti, María Francisca, ¿se debería despenalizar el aborto en nuestro país? Tu tiempo empieza ahora. Muchas gracias, Claudio. Efectivamente, tal como lo expuso muy bien desde el punto de vista jurídico, Natalia, la pregunta ya tiene una respuesta. Existe una despenalización, pero efectivamente es una despenalización acotada a ciertas causales expresamente establecidas por el legislador. Me imagino que la pregunta va dirigida justamente a si despenalizamos de forma totalmente libre el aborto. Es decir, como decía Natalia, que no haya expresión de ninguna causal. Y acá tenemos que ser súper claros cuando hablamos del aborto, de si ocurre o no, primero que todo, el aborto en Chile. Nosotros tenemos que dejar de tratar de tapar el sol con un dedo. En este país se hacen abortos, se hacen un montón de abortos clandestinos, aún sabiendo las mujeres que se exponen a un riesgo de salud, sabiendo que muchas veces pueden estar cometiendo un delito. Y por eso es súper importante acá dejar los mitos a un lado, incluso dejar un poco también estas caricaturizaciones que se han hecho en torno a que si el aborto fuese absolutamente libre, las mujeres seríamos una especie de mujeres promiscuas que andan embarazándose a cada rato porque tendríamos la posibilidad de abortar. Eso, Claudio, no es así. Cuando una mujer toma la decisión, a pesar de las condiciones en que estamos actualmente, de hacerse un aborto, es una decisión compleja, es una decisión dura, no es una decisión que se toma a la ligera. Y es por eso que, a pesar de que muchos puedan pensar que yo al ser de centro derecha puedo estar en contra, no, mi respuesta es afirmativa. Yo creo que el aborto debe ser libre. Acá estamos hablando de que es una situación que ocurre con peligro para la salud de la madre, que ocurre con peligro para la salud de las mujeres, que ocurre también en la eventualidad de que puedan ser llevadas a un juicio o incluso inculpadas de un delito, y aún así está ocurriendo. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, como sociedad no podemos seguir tapando el sol con un dedo. Tenemos que ocuparnos de esto,
tenemos que empezar a conversarlo, esto ocurre, nos lo debemos todas las mujeres de este país, así que mi respuesta, Claudio, es afirmativa. Perfecto. Fueron 2 minutos 21 segundos los que utilizaste, María Francisca. Pero bueno, vamos entonces a... Tienen 2 minutos para hacer una contrarrespuesta, contrapregunta o un redondeo. Quizás empieza nuevamente Natalia, como ya empezó. Si quieres agregar algo más o te gustaría hacerle una pregunta a María Francisca, lo que tú quieras, tienes 2 minutos. Sí, me gustaría agregar que referente a la ley que tenemos en la actualidad, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, también me parece importante señalar que a pesar de que esa legislación existe, ya lleva varios años en vigor, sin embargo las mujeres se encuentran con una serie de dificultades a la hora de ejercer su derecho al acceso a esta prestación de salud. Entonces me parece de suyo relevante también decirlo que el ejecutivo del gobierno actual, a través de la distinta reglamentación que complementó la ley de interrupción del embarazo, lamentablemente reglamentó de tal forma el acceso a la prestación de salud que hemos sido testigos en las distintas colectivas, asociaciones, agrupaciones feministas, de cómo a la mujer se le entorpece el ejercicio de su derecho. Entonces, así como estamos también debatiendo sobre volver a legislar sobre el tema de aborto, me parece que también hay que hacer el punto respecto del rol que ha jugado el gobierno actual, de cómo se lleva a cabo la prestación de salud de aborto hoy en día. Y lamentablemente estas dificultades se han visto aumentadas en pandemia, en que vemos que otra serie de prestaciones de salud no se pueden ejercer, y una de las más afectadas justamente ha sido el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Perfecto. Te quedan 30 segundos de sobra. María Francisca, lo mismo para ti, contrapregunta, argumentación, quizá algún redondeo. María Francisca, tu tiempo comienza ahora. Sí, simplemente agregar a lo que ya dice Natalia, que efectivamente hay varias dificultades, incluso en estas 3 causales que son excepcionales. Yo creo que esas dificultades pueden ser salvadas revisando la legislación que tenemos, ampliándola, porque efectivamente los reglamentos que se hacen posteriormente lo que vienen a hacer es complementar las leyes, ejecutarlas, es poder hacer que se hagan efectivas. En ese sentido me parece súper importante que todos estos obstáculos que estamos viendo actualmente, sean por la pandemia o por otro tipo de causal, también puedan ser revisadas a través del mejoramiento de la legislación, de esta despenalización libre del aborto. Porque, lo vuelvo a reiterar, acá las mujeres necesitan tener este derecho. Este no es un derecho que actualmente se tenga libremente, y yo soy una ferviente defensora de la libertad. Y así como habrá mujeres que por su religión, por sus creencias, por razones que ellas consideran éticas o por cualquier otra circunstancia, decidan, a pesar de dificultades o a pesar de lo traumático que puede haber sido quedar embarazada, aún así decidan tener a su hijo o hija, eso está bien, es parte de su libertad. Pero yo quiero hacer hincapié que acá no todas las mujeres tenemos el derecho a ejercer esa libertad de decisión. Y es hora de que tengamos esa libertad. Yo creo fervientemente en las libertades individuales. Y es por eso que, así como una mujer puede elegir abortar, otra podrá elegir no abortar. Pero debemos tener ese derecho en nuestro país. Lo vuelvo a reiterar, estamos acá tratando de tapar el sol con un dedo si creemos que estas cosas no ocurren, porque ocurren, y es necesario que como sociedad nos sentemos a conversar sobre las realidades que pasan y podamos darles efectivamente solución a esas cuestiones. Justo con 2 segundos de sobra. Justito. Oye, igual llama la atención que de la centro derecha, tú como de Bópoli, María Francisca, esté a favor del aborto. Creo que igual eso va a ser un tema de discusión dentro de la cantidad de personas de tu sector que quieren la Constitución. Yo creo que el aborto ahí va a ser un tema muy caliente, porque en ese sentido sabemos que lo que representa Natalia, ellas están a favor de los grupos feministas. Ya nos contaba la pasada que era de FEMAULE, así que esa es como una de sus banderas. Yo creo que en ese sentido va a ser una discusión bastante
Les quiero hacer otra pregunta a cada una, y creo que cae de cajón, para, primero que todo, ahora empezar María Francisca en esto, ¿se debería hablar o discutir este tema ahora en la Cámara de Diputados, ahora, o se debería que se discuta en la Constitución? Dime. Mira, Claudio, primero para hacerme cargo de lo que decías como el comentario previo a la pregunta que me estabas haciendo. Yo tengo súper claro que del sector de donde yo provengo, que es la centro derecha, mi opinión es minoritaria, pero también yo soy de un partido que es Evópoli, que es el partido, se le ha dicho el partido chico y liberal de la derecha. Y efectivamente nosotros en Evópoli tenemos distintas posturas. Hay personas, hay militantes de Evópoli que están en contra del aborto, habemos otros que están a favor, que estamos a favor del aborto, y en ese sentido, como liberales, podemos convivir perfectamente con eso, porque la esencia de la libertad es el respeto también hacia lo que piensa el otro. Sabemos que tenemos más cosas en común que diferencias, y tengo súper claro que en esto probablemente yo soy una excepción, como se ve hacia afuera, de lo que podría pensar una mujer de centro derecha. Pero antes de ser de centro derecha, antes de ser Evópoli, yo soy mujer y tengo muy claro lo que pasamos las mujeres en una serie de cosas, no solamente en un embarazo no deseado en este país. Y es por eso que yo también me considero una persona feminista. Y justamente por eso me da mucha esperanza ver que quizás personas o candidatos como Natalia, con los que en un principio se podría pensar que no vamos a tener nada en común, que no vamos a tener nada de qué conversar, que no vamos a llegar a ningún acuerdo, en realidad este tipo de interacciones te demuestra que vamos a ser capaces de llegar a esa convención, de poder sentarnos, de mirarnos con respeto como estamos haciendo con Natalia hoy día y de llegar a grandes acuerdos. A lo mejor en otras cosas no vamos a estar de acuerdo, pero claramente acá va a haber un diálogo, va a haber una conversación donde tenemos que salir de nuestras trincheras, donde tenemos que ir más allá de si soy de izquierda, soy de centro o soy de derecha, porque finalmente esta constitución es una constitución para todos los chilenos y chilenas y para todas las personas que habiten y que van a habitar a futuro nuestro país. Y por lo menos ese es el convencimiento que yo tengo, que la constitución no puede ser ni de izquierda ni de derecha, tiene que ser una constitución que nos represente a todos y que nos permita a todos unirnos como país. Y respecto a tu pregunta, yo creo que este es un tema que no tiene por qué estar incluido. ¿Sí? Es que antes de comenzar la pregunta, como digamos, para que también tenga el tiempo de correspondiente, me gustaría escuchar también a Natalia en cuanto a lo que tú dijiste. Yo creo que Natalia puede tener alguna opinión y me gustaría escucharla para que también todas tengan el tiempo justo y todas tengan el tiempo mismo. Natalia. Respecto del diálogo que se debe dar dentro de la Convención Constituyente, yo también soy una convencida de que en aquellos temas en los cuales encontremos puntos de unión, los y las distintas convencionales, obviamente tenemos que avanzar en ese diálogo. Ahora, yo tampoco soy amiga de los estereotipos en el sentido de creer porque las experiencias de vida o la procedencia política o la formación política o la no formación política de una persona, sea X o sea Y, voy a predisponerme o voy a tener el prejuicio respecto de cuáles son los valores y cuáles son las distintas posturas en temas tan diversos como puede ser el aborto u otros que se van a plantear también en la convención. Por lo tanto, dentro de mi opción como candidata a la Convención Constituyente, claramente está el realizar diálogos dentro de la convención, pero también teniendo muy en claro cuáles son los temas que ha levantado la ciudadanía y los cuales manifestó también a través del llamado estallido social, y en los cuales la ciudadanía que va a ir a votar ahora a las urnas y que votó también el 25 de octubre apruebo y convención constitucional, no quiere que sus representantes transen. Entonces, en ese sentido, obviamente, una como profesional, como abogada, como ciudadana, tiene esta opción respecto del diálogo, pero ese diálogo también se tiene que dar muy en unión respecto de lo que digan los distintos territorios que votan por los distintos candidatos y candidatas que lleguen finalmente a la convención. Entonces ahí se hará un diálogo, obviamente va a ser un diálogo abierto, un diálogo respetuoso, como señala aquí la colega candidata, pero
pero también teniendo en claro en qué mínimos no es posible o en qué mínimos va a ser más difícil transar. O sea, también hay que tener una postura realista ahí. Perfecto, o sea, bueno, es que este tema da para esto y creo que también, por eso nos toma este minuto de romper un poco el esquema, Ujú. porque de verdad que es bueno saber de que van a poder, digamos, convivir diálogos en esta constitución donde mucha gente piensa que van a llevar más consignas, de hecho uno de los miedos que uno escucha desde la gente. Pero vamos a la pregunta que habíamos hecho antes, María Francisca, es, ¿se debería discutir el aborto antes o después de esta elección de constituyentes? María Francisca, tus 4 minutos comienzan ahora. Mira, yo creo que los espacios de deliberación, de discusión, de conversación, de acuerdos, fortalecen la democracia. Y nosotros necesitamos tener un convencimiento profundo de que la democracia es lo más importante, una de las cosas más importantes que tenemos en un Estado de Derecho. Y por lo tanto yo no soy partidaria de excluir que esto se hable en ningún ámbito, bajo ninguna circunstancia. En los ámbitos que corresponden al legislador no tenemos por qué decir, no, sabes que no se discuta acá, porque a lo mejor va a ser tema de la Convención Constituyente. O bien, si se logra a través del Congreso Nacional regular esta situación, me parece que tampoco hay que excluirlo posteriormente del debate propio de las conversaciones, como bien decía Natalia, de los acuerdos o desacuerdos que podamos tener dentro de la misma convención. Y es por eso que yo creo que acá no podemos excluir a nadie, ni al Parlamento, ni a la Convención Constituyente, ni tampoco a la ciudadanía, a los medios, a las redes sociales, de este debate que es fundamental. Porque finalmente, esto, como dije recién, fortalece la democracia y para mí eso es trascendental, sobre todo en este proceso que estamos viviendo, en el que con Natalia nos hemos aventurado, porque es un proceso tremendamente democrático, que debe ser tremendamente participativo, y por lo tanto pretender que se pueden excluir esos diálogos de distintas instancias, sobre todo instancias donde son órganos democráticos por excelencia, me parece que no es el camino adecuado. Perfecto. 1 minuto y medio. Misma pregunta para Natalia González, es si se debería discutir este tema antes o después de la elección constitucional. Natalia, tus 4 minutos comienzan ahora. Vale. A ver, este fenómeno de que se dé la legislación por la despenalización del aborto en las primeras 14 semanas y que a la par estemos entrando en un proceso constituyente no es un fenómeno extraño en la historia de los distintos países. Por lo demás, el hecho de que se realice una reforma constitucional, hay que tener en claro que una de las virtudes que tiene que tienen las cartas magnas o que tienen los procesos constituyentes justamente es este fenómeno de empujar a posibles reformas o a posibles transformaciones dentro de la sociedad. Entonces, por lo tanto, no son procesos excluyentes el que se esté debatiendo en el Parlamento y que a la vez se pueda discutir dentro de la Convención Constitucional. Entonces, por lo tanto, yo no veo que sea un obstáculo. Sí, seguramente una vez que se tenga el borrador de la nueva Constitución y que se pase el plebiscito aprobatorio, habrá tal vez, o no tal vez, va a haber un proceso de armonización de las distintas normas jurídicas. Entonces, ahí habrá que estar pendiente respecto de cuáles son los plazos en los cuales se avanza el debate legislativo y cuáles son los plazos en los que avanza la convención. Entonces no son excluyentes un fenómeno de otro o un debate del otro. Como decía antes, las constituciones tienen por misión consagrar distintos derechos y también empujar a este fenómeno de tal vez ir avanzando en las legislaciones a nivel legal, digamos. Así que tampoco lo veo como algo excluyente. Perfecto. María Francisca, 2 minutos para preguntar, argumentar lo que tú sobre esta misma pregunta. María Francisca, tus 2 minutos comienzan ahora. Simplemente reiterar lo ya dicho, también aquí concordamos con Natalia y eso de verdad a uno le da una esperanza en este proceso constituyente que no va a haber en muchos temas atrincheramientos o que vamos a poder llegar a los grandes acuerdos que necesitamos. Pero también agregar en este sentido que sabemos que a pesar de que está hoy día en el Congreso Nacional esto, nosotros tenemos también que tener súper presente
que, tal como decía Natalia, van a haber adecuaciones posteriores de lo que resulte de este proceso. Obviamente, ¿cierto? Sí, los ciudadanos democráticamente, una vez que termine la redacción de esta nueva constitución, aprueban este texto constitucional. Por eso recién decía que es absolutamente democrático. Y en ese sentido, me parece que reiterar que no tiene por qué excluirse ese debate si ahora, por ejemplo, no resulta en buen puerto esto, si no se despenalizara libremente el aborto, eso no es tampoco ningún obstáculo posteriormente para que lo discutamos en la convención. Y a contrario sensu también, si se despenaliza efectivamente en el Congreso Nacional ahora, o si todavía está en tramitación, como decía la Natalia, una vez que lleguemos a la Convención Constituyente, van a ser más espacios de diálogo democrático, de tener otras miradas como la que tiene Natalia, como la que tengo yo, que a lo mejor no están en este momento en el Congreso Nacional o están en menos representación. Recordemos que la Convención tiene por primera vez la equidad de la paridad de género. Eso es algo que no está en el actual Congreso Nacional, que nunca en nuestra historia había estado y que por lo tanto también va a tener una mirada mucho más de mujer, mucho más femenina, si le agregamos los pueblos originarios con sus escaños reservados, también a las personas con discapacidad. Yo creo que son temas que se tienen que hablar y que la Convención también nos da esas otras características de lo que puede ser a futuro y en la actualidad la sociedad chilena. Por lo tanto, reitero, no se debe excluir. Ok. Gracias, María Francisca. Vamos con algunos comentarios que ha llegado del público. Brenda Maldonado dice, yo soy la vocera de 8M Viña del Mar, gracias a Natalia, y también es por ella misma, pero nosotras debemos tener la posibilidad de decidir, debe decir, es nuestro lugar. Son algunos comentarios que nos han llegado durante esta transmisión. Agradecemos siempre a la gente que está mirándonos en vivo. Recuerden que nos pueden encontrar en Revista de Magazine, KineMagazine.net, en Instagram de Magazine Chile, YouTube de Magazine Chile, y si eres candidato a la Convención Constituyente y quieres estar en nuestro programa, puedes contactarnos a través de info@chilemagazine.net. Vamos con la tercera pregunta de esta ronda, donde ahora va a comenzar Natalia, y es sobre este tema de qué pasa una vez que la persona decide o no abortar, o antes incluso. ¿Cuál debería ser el acompañamiento? ¿Cómo debería responder el Estado de Chile? ¿Con ayuda psicológica, asistencia social, un grupo feminista? Porque es importante entender a veces de que en otros países donde hay el aborto, realmente antes de que la mujer pueda llegar a ir a un médico y poder ejercer su derecho, siempre les piden que hagan un centro psicológico, social. Debería existir eso en Chile. Comienza Natalia con sus 4 minutos que están ahora. Ya. Respecto del acompañamiento que debieran tener las mujeres durante el proceso de acceder al aborto, hay que señalar que la ley actual, la ley IDE, contempla un proceso de acompañamiento psicológico para las mujeres que acceden al aborto. De hecho, durante el debate legislativo, una de las más férreas oposiciones que tuvo la aprobación de esta ley provino del Partido Demócrata Cristiano, quienes incluso llegaron a solicitar dentro de las indicaciones que no se permitiera abortar a aquellas mujeres que desistieran del acompañamiento psicológico. Entonces, en ese sentido, hoy en día las mujeres tienen la opción de acceder a este acompañamiento. Ahora, lo que sí también hay que dejar en claro es que no es, en la ley actual, no es requisito para acceder a la prestación de salud el acceder al acompañamiento psicológico. Entonces, en ese sentido, hay que señalar que el proceso para establecer quién da este acompañamiento psicológico es un proceso que también está regulado a través de un reglamento del Ministerio de Salud. Entonces, ahí ya tenemos, digamos, la base para responder la pregunta. O sea, hoy en día, ¿existe acompañamiento psicológico? Sí, existe acompañamiento psicológico, pero es optativo. Ahora, respecto de quién da ese acompañamiento psicológico o cualquier tipo de acompañamiento dentro de este proceso de aborto, claro, ahí uno ya podría tal vez abrir un abanico de opciones y como bien dice la pregunta, establecer que tal vez el acompañamiento más idóneo no es este profesional que
que está ahí por reglamento y que ha elegido el Ministerio de Salud para que acompañe a la mujer que acceda a la prestación de salud, sino que justamente como ocurre en la actualidad y como ocurre con diversos grupos de mujeres, llámense feministas o no feministas, grupos de amigas, grupos de vecinas, de estudiantes, colectivos organizados, no organizados, asociaciones, agrupaciones de mujeres, somos justamente nosotras quienes nos damos acompañamiento no solamente cuando necesitamos una prestación de salud como puede ser el aborto, sino también cuando nos enfrentamos a otras situaciones muy complejas en la vida de las mujeres, como puede ser el sufrir violencia intrafamiliar, el ser víctima de violencia de género o un sinfín de otras ocasiones en las cuales incluso van desde el perder el trabajo hasta quedarte sin vivienda. Entonces, claro, hoy en día esa labor de acompañamiento, que aquí está referida al tema del aborto, hoy en la realidad, en la actualidad, justamente lo damos los grupos de mujeres. Entonces, obviamente mi respuesta también es positiva en ese sentido, a abrir cuáles pueden ser las opciones de acompañamiento para la mujer que desea acceder a un aborto. Perfecto, Natalia. María Francisco debería hacer este acompañamiento. ¿Cómo debería meterse también el Estado en este acompañamiento? ¿Debería meterse el Estado? María Francisca, tus 4 minutos comienzan ahora. Sí, yo creo que el acompañamiento desde toda perspectiva, tal como lo plantea la pregunta, es súper esencial. Es esencial antes de tomar esta decisión, durante el proceso y con posterioridad también. Yo lo decía anteriormente. Estas son decisiones que para ninguna mujer son fáciles. Por lo tanto, no es solamente el proceso médico de realizar un aborto, sino también la parte de ayuda psicológica que pueda tener la mujer, de acompañamiento en una serie de ámbitos durante todo este proceso, como decía, antes, durante y con posterioridad, me parece bien relevante. Ahora, acá, sin duda alguna, relevar todas las acciones que tienen las organizaciones como a la que pertenece Natalia, por ejemplo, porque sin lugar a dudas la sociedad civil organizada también es parte de lo que somos como país. Nosotros en ese sentido creemos que no todas las prestaciones deben ser dadas por parte del Estado, que la sociedad civil organizada también es bien relevante. Y en ese sentido, mientras haya mayor acompañamiento, mejor, si es de las organizaciones, si es desde un privado o si es desde lo público. Claramente acá tenemos que mejorar la parte pública, tenemos que mejorar si el aborto efectivamente se despenaliza, si efectivamente se despenaliza de manera libre, va a haber que tener una especialización en cuanto al acompañamiento que deba brindar el Estado, y esto sin perjuicio de que muchas otras organizaciones, como la de Natalia, de la sociedad civil, o que privados también puedan dar esta prestación, pero lo importante es que exista y que no sea un requisito para realizarse un aborto, pero sí que existe que las mujeres tengan la libertad de optar a ese acompañamiento si consideran que lo necesitan. Perfecto, María Francisca. Natalia, tus 2 minutos de contrapregunta comienzan ahora. Sí, solamente complementar un poco que respecto de esta posible opción a que el sistema de acompañamiento se abra a otro tipo de interventores, como puede ser un grupo feminista o una ONG o el mismo MinSal. También poner de relieve que estas ONG, estas agrupaciones feministas o agrupaciones organizadas, para realizar este tipo de labores necesitan recursos, y esos recursos económicos claramente tienen que también venir aportados desde el Estado. Entonces ahí también hacer el punto en que en la actualidad justamente estos grupos organizados funcionan con recursos propios, a través de trabajo voluntario, y ocurre de esa manera porque el modelo de Estado subsidiario que contempla la Constitución actual, que es uno de los puntos que claramente esta candidatura desea modificar en la Constitución, así lo ha perpetuado. Entonces puede ser muy bueno abrirnos a este tipo de preguntas en las cuales se le da la opción también a la sociedad civil, a grupos intermedios, para realizar este tipo de labores, pero esas labores tampoco se les puede entregar si no se les dan los recursos económicos necesarios para ello. Entonces, claramente podemos entregar más libertades en la Constitución, pero esas libertades tienen que venir acompañadas de recursos, y esos recursos también van a venir si es que cambiamos de un sistema de Estado subsidiario a un Estado de bienestar. Eso quería agregar.
Perfecto. Te quedan justo 20 segundos. Así que estamos con el equipo. María Francisca, también tu opinión, 2 minutos para una contrapregunta, argumentación, unos 20 minutos. Comiencen ahora. Volver a reiterar lo que ya se dijo, Claudio, yo soy una convencida que sí tenemos que avanzar en ciertos aspectos de solidaridad, sin lugar a duda. Es algo que nos hace falta, no solamente como país, sino que también como sociedad. Este proceso constituyente también creo que va a permitir, como yo decía antes, unirnos, y eso significa muchas veces tratar de reunificar pensamientos, sanar heridas, volver a considerarnos todos como un solo país donde todos somos parte, donde nadie quede fuera. Y en ese sentido, yo relevo la acción de tanto lo público como de lo privado. La organización de la que es Natalia, por ejemplo, yo he trabajado con una serie de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones, ¿cierto?, desde corporaciones, fundaciones, juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes de adulto mayor, y sin duda alguna ellos también ejercen una importante y relevante labor en lo público, a pesar de que no son públicos. Y es por eso que yo creo que lo público no es exclusivo ni excluyente del Estado. Todos hacemos este país, todos hacemos este Estado, y por lo tanto yo considero que estas prestaciones tan relevantes como es el acompañamiento en el caso en el que estamos tratando, deben existir desde lo público, desde lo privado, y concentrarnos principalmente en la calidad de la prestación que se está dando para justamente lograr esa dignidad que es necesaria, independiente de dónde provenga la prestación, pero que sea una prestación digna y que podamos llegar a la mayor cantidad de mujeres que lo requieran, si así nos va bien, y como con la Natalia estamos de acuerdo en que el aborto sea libremente despenalizado. Perfecto. Muchas gracias, María Francisca y Natalia, por esa respuesta en este tema. Pero vamos a pasar a otro, porque recordemos un poco, hagamos memoria, cuando las 3 causales fueron finalmente promulgadas y se podía la mujer abortar en 3 causales muy específicas, se dio una polémica por el tema de que a la mujer, al poder ir a un médico, podía decidir sí o no realizar el aborto. La pregunta con la que queremos empezar contigo, María Francisca, en esta oportunidad es, ¿deberías seguir esa ciencia por parte de los médicos? ¿Y es la objeción de conciencia un impedimento para que las mujeres puedan ejercer el derecho del aborto? Los 4 minutos comienzan ahora. Efectivamente, tú lo decías, esa fue una de las grandes problemáticas que existieron y que probablemente todavía existen. Yo no creo que porque se haya dejado de hablar haya dejado de existir. Ahora, también, como yo creo, y lo dije antes, en la libertad, creo en la libertad de conciencia, creo en la libertad religiosa, y en ese sentido creo que las personas, en este caso los médicos, las enfermeras o cualquier otro tipo de persona que trabaje en salud, tiene totalmente el derecho, por parte de su libertad religiosa, de credo, de hacer valer esta causal. Sin embargo, no creo que eso sea un argumento para evitar o para privar a las mujeres que tienen derecho de ejercer ese derecho. También tenemos que ser capaces, como país, como sociedad, de crear un sistema en el que una mujer no se vea impedida solamente porque otra persona está ejerciendo su libertad de expresión, su libertad religiosa. Tenemos que ser capaces de que todos podamos ejercer nuestros derechos. Yo acá no soy partidaria de que a un médico se le obligue, contrario a su creencia, a realizar un aborto, pero no por eso va a ser un obstáculo, va a ser un impedimento para que las mujeres que actualmente tienen derecho a hacerse un aborto de acuerdo a las 3 causales puedan efectivamente ejercer ese derecho. Perfecto, María Francisca. Natalia, mi pregunta para ti, ¿debería existir el causal de conciencia por parte de los médicos? ¿Debería dejar de existir? Tus 4 minutos comienzan ahora, Natalia. Ya, para responder a esta pregunta me gustaría darle un sentido de realidad a mi respuesta. ¿Por qué? Porque en la actualidad no se dispone de datos actualizados respecto de cuál es el número de objetores de conciencia que hay en el sistema público de salud, lo cual repercute justamente en una falta de acceso para las mujeres
a la prestación de salud en que consiste el aborto. Sin ir más lejos, las cifras que yo manejo, que son del año 2019, dan cuenta que más del 51% de los ginecobstetras de este país son objetores de conciencia en la tercera causal, que es la de violación. Por lo tanto, respecto de la pregunta si acaso debe o no debe existir la objeción de conciencia, yo tengo que responder, pero tengo que responder desde la realidad. ¿Por qué? Porque justamente la Constitución y cualquier norma jurídica que exista en nuestro ordenamiento tiene que responder a la realidad en la cual rige. Y también hacer presente que si en la actualidad existe la objeción de conciencia, esta está reglamentada y fue reglamentada por el gobierno actual, por el gobierno del presidente Piñera, a través del Ministerio de Salud, quien a través de la potestad ejecutiva, haciendo ejercicio de sus facultades, dicta un reglamento el cual permite un amplio uso de la objeción de conciencia por parte de los facultativos que están trabajando dentro del sistema público y que son quienes participan o debieran participar de esta prestación de salud. Tanto es así que se amplió la objeción de conciencia en este reglamento, es que Chile, en una situación completamente inusual, permite la objeción de conciencia de instituciones que amparadas por su ideario, ya sea religioso, moral, ético, bioético, se amparan de realizar la prestación de salud del aborto a nivel institucional, lo cual es una situación completamente sui generis o completamente casi surrealista si nosotros nos comparamos con otros países que también tienen una legislación que permite el aborto ya sean 3 causales o que permite el aborto libre las primeras semanas de embarazo. Ahora, respecto de cómo se ejerce la objeción de conciencia en nuestro país, también hay que tener en cuenta que la objeción de conciencia es manifestación de un derecho fundamental que tiene relación con el libre pensamiento o con la libertad de conciencia. Ahora, yo no soy de la idea de que existan derechos fundamentales que colisionen y que por lo tanto se anulen unos con otros y sobre los cuales debemos elegir a cuál le damos prioridad para crear una normativa. En este sentido, ¿cuáles son los dos derechos que chocarían o que colisionarían? El derecho a abortar de la mujer y también el derecho a la objeción de conciencia de quien practica el aborto. ¿Cuál es mi postura? Mi postura es que la objeción de conciencia debe existir, sí, pero debe ser reglamentada de tal manera que se transforme en una objeción de conciencia seria, no como ocurre en la actualidad, en que significa un obstáculo para la mujer. Tenemos mujeres que deben trasladarse de su región para poder practicarse un aborto. Tenemos regiones, tenemos ciudades completas, como es la realidad de Osorno en el sur de Chile, en la cual no hay ningún ginecólogo que esté dispuesto a practicar un aborto en el sistema público. ¿Cuál es la obligación del Estado? Entregar la prestación de salud. Por lo tanto, darnos mecanismos para que la objeción de conciencia no sea un obstáculo para la mujer. Yo no niego el derecho a objetar, pero sí lo que niego es la ineficacia, la ineficiencia por parte del Estado para garantizar el acceso al derecho de salud. Y en eso tengo que ser enfática. Perfecto. Muchas gracias. María Francisca, para complementar, contraargumentar, 2 minutos tienes. Simplemente reiterar que, tal como lo decía Natalia, yo creo que la objeción de conciencia es un derecho que tienen las personas, así como también el aborto, nosotros aspiramos a que sea un derecho libre para todas las mujeres, y en ese sentido, un derecho fundamental no puede pisotear otro derecho fundamental. Acá no pueden anularse unos con otros, porque todos tenemos estos derechos por el solo hecho de ser personas. Y es por eso que ante estas situaciones, ante estas dificultades que estamos viendo hoy en día, en que efectivamente no se puede ejercer el derecho de ciertas mujeres por el ejercicio de un derecho fundamental de otro, como es la objeción de conciencia, yo creo que aquí la respuesta es básicamente mejorar ese sistema. Natalia lo decía respecto de su región. Yo soy de la región de Atacama y nosotros también tenemos una realidad en que hay hospitales donde ni siquiera hay un ginecólogo. Acá ni siquiera estamos hablando de que haya uno que tiene objeción de conciencia, ni siquiera hay ginecólogo. Tenemos sectores rurales donde todavía existen los CEFAM, las postas. Obviamente ahí hay un solo funcionario que es un paramédico y que tampoco puede realizar un aborto, mucho menos vamos a estar hablando de objeción de conciencia o no. Por lo tanto, yo creo que acá, más allá de hablar de si
¿tenemos objeción de conciencia o no? La tenemos que tener. Acá nos tenemos que poner a ver el tema de fondo, que es cómo hacemos efectivo que esta prestación llegue a las mujeres, a todas las mujeres que lo requieren. Y para mí eso es fundamental, fundamentalmente parte de descentralizar este país. Si tenemos problemas en que hay un solo ginecólogo, tenemos que avanzar hacia políticas públicas que nos permitan decir, tenemos unos estándares iguales, ojalá, que lo que tiene la región metropolitana en los servicios de salud pública. Eso no pasa en las regiones y por lo tanto yo creo que esto pasa por mejorar el sistema y por claramente hacer una descentralización real en este país, donde no hayan comunas que parecen países europeos y otras comunas que parecen tener ingresos de países africanos. Acá necesitamos un solo Chile. Okay. Gracias. Natalia, 2 minutos para contraargumentar y puedes poner una opinión. Sí. Ahora. Solamente reiterar que en realidad no necesitamos llegar al debate constituyente ni necesitamos llegar al debate legislativo para discutir o para mejorar la situación respecto del acceso al aborto. O sea, basta con que el Ministerio de Salud ejerza su potestad de cambiar el reglamento del ejercicio de objeción de conciencia. O sea, ya han pasado, nos queda 1 año de gobierno, han pasado 3 años, el reglamento se dictó en este gobierno, entonces yo creo que esperar a que esta constitución esté vigente para hacer el cambio y para hacer operativa la ley actual, a mí me parece que es una deuda tremenda con todas las mujeres que se han quedado sin la prestación de salud actual. Y aquí también exponer el caso de estas mujeres que no pueden abortar y que han quedado embarazadas usando un método anticonceptivo, que son más de 100, y que no pueden abortar y que sin embargo tampoco tienen una solución ante la negligencia de privados respecto de los laboratorios que fabrican los anticonceptivos. Entonces, esperar a una constitución para cambiar el sistema de objeción de conciencia, yo creo que también es un poco poner el pie en el freno a cambios que se requieren hoy en día. Estas cifras de las que yo hablo no son cifras desconocidas, son de público conocimiento para todas las organizaciones feministas, organizaciones de médicos y médicas, organizaciones de matronas. Entonces, me parece que es un poco ambicioso esperar a una constitución para tratar el tema de la objeción de conciencia cuando está la potestad reglamentaria de ejecución y la puede ejercer hoy día mismo si quisiera el Ministerio de Salud. Perfecto. Muchas gracias, Natalia. Bueno, son ya 8 para las 9 de la noche, todavía nos quedan algunos minutos de programa, pero vamos a leer algunos comentarios. Vamos a leer, Catherine Villanueva dice, yo quiero saber qué opinan ellas sobre la incorporación del derecho a la vivienda en Constitución. Es un tema que vamos a tocar en otro debate porque está hablando del tema de aborto, pero por supuesto vivienda ha sido un tema muy importante. Sobre la última pregunta, Nicole Román Salas dice, muy buen punto, Natalia. Para Tillos, quinta región, derecho libre, sí. Eduardo López Galvez, María Francisca Plaza, constituyente para Atacama. Un saludo para ti, María Francisca. Y Estefanía Leighton dice descentralización, dio justo en el punto. María Francisca, fan tuya, María Francisca. Bueno, recordemos que este es un debate constituyente donde tenemos muchos puntos de vista y nos pueden ver en Revista de Magazine Chile, en Instagram de Magazine Chile, YouTube de Magazine Chile, donde se van a subir esta y todos los debates que hemos tenido en la web chilemagazine.net. Y si eres candidato o candidata constituyente y quieres participar en este espacio en otros días, por supuesto lo puedes enviándonos un mail a chilemagazine.net, info@chilemagazine.net, y nos vamos a comunicar contigo. Oye, la última pregunta dijimos que vamos a hablar con el público, y ¿sabes qué? Alguien dio una muy buena pregunta. Nicole Román Salas, y vamos a hacer lo mismo tratamiento, 3 minutos en esta oportunidad. ¿Creen que es importante incluir la S desde la primera infancia como base educativa y apoyo por un aborto libre más allá de la despenalización? Natalia, 2 minutos para responder esta pregunta. Gracias, Nicole Román, por la pregunta. Efectivamente, cuando se estudia el fenómeno del aborto, este no se puede aislar de otros procesos de vida, y justamente un proceso muy relacionado con el tema del aborto
tiene que ver justamente con la educación sexual integral. El tema de la educación sexual integral, se presentó un proyecto de ley que lamentablemente quedó archivado por la falta de votos justamente de el sector político que representa María Francisca y otros más, y quedó como digo, quedó archivado, y sin embargo es más que esencial tener un sistema educativo en el cual haya educación sexual integral. Como el nombre lo dice, esta educación sexual tiene que estar entregada por personas especializadas, o se especializa a los docentes, los y las docentes que van a prestar esta área tan importante de educación, pero también de forma global, integrando a la familia, integrando a padres, madres, apoderados, y es más que necesario, es urgente. O sea, no podemos no mencionarlo en este tema, los desafortunados dichos del concejal Udi de Lota, que señala que la culpa o el ser víctima de una violación a los 12 años es culpa de una menor, y desligando la responsabilidad que tiene su hijo, que es un adulto. O sea, si existen autoridades con ese nivel de desconocimiento, con esa ignorancia, con ese machismo, justamente es porque no tenemos un sistema de educación sexual integral, en parte. Entonces, claramente yo soy partidaria de que exista una educación sexual integral, justamente para complementar un sinfín de otras iniciativas legislativas, como puede ser la despenalización del aborto en las primeras semanas de embarazo. Gracias, Natalia. Bueno, ¿creen que es importante incluir la ESI desde la primera infancia como base educativa y apoyo a un aborto libre? Tienes 3 minutos, Natalia, María Francisca. Gracias, Claudio. Efectivamente, la pregunta es relevante y sin lugar a duda la educación sexual es parte de esta conversación. No podemos hablar de aborto libre sin que haya una verdadera educación sexual en nuestro país. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que haya una educación sexual, con que ésta sea desde la primera infancia, porque acá de repente, a pesar de lo que dice Natalia en mi sector político, yo también estoy de acuerdo con ella en ese sentido de la educación sexual, porque creo que parte de los problemas que llevan a una mujer a quedar embarazada y a tomar la decisión de realizarse un aborto es justamente que no recibió una educación sexual adecuada. No miremos esto con espanto cuando se habla desde la primera infancia, porque cada uno de los pasos de la educación sexual está totalmente adecuado a la edad de los niños y niñas, a las etapas que van viviendo. Yo en ese sentido creo que es absolutamente necesario, que sería un beneficio para lograr una mejor sociedad también en ese sentido, una sociedad que tenga ese conocimiento, una sociedad que sea respetuosa, donde además los hombres también puedan entender lo que podemos y lo que tenemos muchas veces que pasar las mujeres cuando vamos en este tipo de situaciones. Cuando eso los hombres no son capaces de tratar un poquito de ponerse en el lugar de nosotras, difícilmente van a poder entender, difícilmente van a poder estar de acuerdo con el aborto libre. Entonces yo creo que acá la educación sexual es una patita que efectivamente nos falta como sociedad, nos debemos como sociedad, y que, reitero, no podemos hablar de aborto sin que sea integral, sin que también haya una educación sexual integral. Perfecto. Muchas gracias, María Francisca. Le damos los comentarios que nos dice: la educación sexual es muy importante. Joana Fernández, felicitaciones María Francisca Plaza, la constituyente que Atacama necesita. Aquí también, pues Natalia Bernardonado, bien Natalia, de hecho ella ha estado muy activa para apoyar este debate. Tenemos más comentarios, el último antes de irnos. Nicole Román, agradecer los puntos que presentó Natalia, una mujer con mucho que entregar a la construcción de la Carta Magna. Oye, nos queda, estamos en 1 minuto para las 9 de la noche, pero yo no me despido a ustedes sin que antes darle un espacio de 3 minutos a cada una para que puedan dar un último mensaje. Empezamos contigo, María Francisca. 3 minutos. Gracias, Claudio. No, mira, primero que todo agradecer la invitación, agradecer también tener la posibilidad de hablar de este tipo de temas, porque lamentablemente, como
también nos ocurre constantemente a las mujeres que somos de centro derecha, nos encasillan en una caricatura que se hace muchas veces, porque sí, hay algunas opiniones que son mayoritarias en la centro derecha, como es el caso de oponerse, por ejemplo, al aborto libre, pero no son una exclusividad del sector, no es que todas las mujeres de centro derecha tengamos exactamente los mismos pensamientos. Y yo agradezco la oportunidad también de poder dar cuenta de que muchas veces se debe pensar a lo lejos que mujeres como Natalia o como yo vamos a tener absolutamente nada en común, y no es así. Tenemos que abrirnos a la posibilidad de conocernos entre nosotros, de dialogar entre nosotros, de no etiquetarnos entre cada uno de nosotros, de no encasillarnos, porque efectivamente para esta Constitución necesitamos el respeto, necesitamos el diálogo, necesitamos llegar a acuerdos. Natalia lo decía, cada uno de nosotros tiene valores, principios que sabe que va a ir a defender, pero yo al menos tengo plena conciencia de que no voy a estar representando, si salgo electa, a un solo sector, voy a estar representando a todo el Distrito 4, que tiene distintas miradas, que tiene distintas realidades, y en ese sentido tenemos que ser capaces de respetarnos, de mirarnos a la cara, de escucharnos y de mantener una mentalidad abierta a que vamos a poder llegar a acuerdos a pesar de que en algún momento a lo mejor ni siquiera lo pensábamos. Así que agradezco esta oportunidad y agradezco también a Natalia por el debate súper enriquecedor y súper respetuoso que hemos tenido hoy día. Y espero, Natalia, que si las dos llegamos a la convención también podamos tener ese mismo feeling y esa misma disposición a conversar y a llegar a acuerdos en temas que son tan trascendentales para las mujeres como es el caso del aborto. Perfecto, muchas gracias, María Francisca. Natalia, 4 minutos también para ti, para redondear, decir lo que tú quieras de esta discusión. Comienza ahora. Vale, gracias, Claudio. También obviamente agradecer el espacio, agradecer también la participación de las personas que nos dejaron comentarios y que dejaron consultas a través del chat. También hacer mención de que, como lo señala María Francisca, es importante participar de estos espacios de debate, estos espacios también de intercambio de ideas, y como ella bien señalaba, hacerlo con altura de miras. De forma respetuosa, pero también teniendo un sentido de realidad respecto de qué es lo que uno aprecia en su distrito y qué es lo que uno aprecia también de la realidad nacional, ¿por qué no decirlo? Entonces, en ese sentido, señalar e invitar a quienes nos ven a seguir informándose, a participar y seguir observando estos espacios de discusión, pero también en cuestionar a sus candidatos y candidatas, preguntarles cuál es su opinión respecto de diversos temas, cuáles son sus propuestas, porque hoy en día no nos podemos quedar con una candidatura que se base solamente en una publicación con un rostro. No, tenemos que buscar a personas que vayan a la convención constituyente, pero como lo dije antes, que vayan con un sentido de realidad, de conocer el distrito por el cual van y también conocer cuáles son las demandas de las personas que habitan su distrito. Esa es mi invitación y yo me quedo con esas palabras hoy para el final. Muchísimas gracias, Natalia. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, como son las 21:03 minutos en Chile. Agradecemos, por supuesto, a las dos tremendas personas que debatían, candidatas, Natalia González y Fuentes del Distrito 17 por el Maule, y María Francisca Plaza por Atacama. ¿Vieron? Alguien del sur y alguien del norte. Antes de irnos a los últimos comentarios, porque siguen llegando comentarios. Mónica Monsalve Chamorro, me encantó la candidata Natalia, muy clara en sus ideas. Personas así se hacen necesarias en la construcción de la nueva constitución. Joana Fernández, felicitaciones María Francisca Plaza Alberi, la constituyente que Atacama necesita. Tenemos barra ahora acá. Katy Villanueva Rubio, Natalia muy sólida en su discurso. Oigan, chiquillas, muchísimas gracias a ustedes dos por participar. Las vemos el próximo día miércoles. El próximo día miércoles, a la misma hora, 20 horas, vamos a nuevamente estar con Natalia González y Fuentes y con María Francisca Plaza hablando de salud. Especialmente debe ser garantizada por el Estado de Chile, debe haber salud con perspectiva de género, cómo debería reformarse la salud en Chile, pero no respondan ahora. El próximo miércoles vamos a responder esto. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram de Magazine Chile,
en YouTube de Magazine Chile, donde va a estar este video y todos los videos que hemos hecho. También nuestro Facebook va a estar de Magazine Chile. Y si eres candidato o candidata constituyente, a info@chilemagazine.net y nos vamos a contactar contigo. Muchísimas gracias. Buenas noches, Natalia. Buenas noches, María Francisca. Que estén muy bien. Buenas noches a ambos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas Hasta luego. noches.